A continuación vamos a dar inicio al panel número 8, es el panel Alimentación Escolar y la Seguridad Alimentaria en el Perú. Este panel estará siendo presentado y moderado por nuestro director ejecutivo del Programa Nacional de Alimentación Escolar Jaliwarma, del MIDIS, el señor Freddy Hinojosa Angulo. A continuación, Freddy, te damos el pase para que puedas presentar y moderar el panel 8. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Un saludo a todos y todas. Bienvenidos sean ustedes al panel de esta tarde, Alimentación Escolar y Seguridad Alimentaria, en el marco de la 9ª edición de la Semana de la Inclusión Social. La seguridad alimentaria se alcanza cuando las personas en todo momento tienen acceso físico y económico a suficientes alimentos sanos, seguros y nutritivos que les permita desarrollar una vida saludable. En tal sentido, la disponibilidad, la accesibilidad son elementos que nos van a permitir alcanzar esta seguridad alimentaria. Asimismo, la alimentación escolar tiene como objetivo coadyuvar a ese proceso de enseñanza-aprendizaje a través del cual nuestros niños y niñas acceden a un derecho que es el derecho a la educación, el mismo que no sería eficiente si no va acompañado de una alimentación escolar. La pandemia colocó repentinamente a millones de personas en el mundo en una situación de vulnerabilidad alimentaria. Y nuestro país no fue ajeno a esta realidad. Ante esas circunstancias, el Estado reaccionó a través de un decreto legislativo que permite y autoriza al Programa Nacional de Alimentación Escolar Jaliwarma a brindar excepcionalmente alimentos a través de las entidades solicitantes. Las municipalidades, ministerios, se pusieron de pie y de forma articulada con el programa de alimentación escolar se ha podido atender a miles de compatriotas en situación de vulnerabilidad como consecuencia de los graves efectos de la pandemia. Esta tarde tenemos la participación de Enrique Román, quien es representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Él es internacionalista peruano con maestría en Relaciones Internacionales y especialización en Comercio Internacional. Se desempeñó también como oficial del Programa Mundial de Alimentos, PMA, y como especialista de coordinación y líder de la Oficina Residencia en el Perú de la Cruz Roja Internacional. Esta tarde tenemos la participación de Enrique Román en la conferencia central. Adelante, Enrique, te escuchamos. Muchísimas gracias, Freddy. Un cordial saludo de parte mía y de parte de la señora Mariana Escobar, quien es representante de la FAO en el Perú y que por motivos de encontrarse en misión en el interior del país no puede acompañarnos. Señora Dina Boluarte, ministra de Desarrollo e Inclusión Social, señor William Contreras Chávez, viceministro de Prestaciones Sociales, señor Carlos Vilela, jefe de la Oficina de Cooperación de Asuntos Internacionales del MIDIS, señor Freddy Hinojosa Angulo, director ejecutivo del Programa Nacional de Alimentación Escolar Jaliwarma, señor Jean-Paul Benavente García, gobernador regional del Cusco, señora Tamiko Hasegawa, representante de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, señora Lena Arias, colega y oficial nacional de nutrición del Programa Mundial de Alimentos en el Perú. Es para mí un gran honor participar hoy en la 9ª semana de la inclusión social, propuestas para la construcción de un sistema de protección social desde la perspectiva ciudadana, representando a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Se me ha encargado que converse con ustedes esta tarde sobre la inherente relación que existe entre los programas de alimentación escolar y la seguridad alimentaria y nutricional, para lo cual
pido permiso de compartir mi pantalla para una muy breve presentación. Refiriéndome a un tema muy importante, porque no podemos hablar de la alimentación sin enfocar esta desde su dimensión de un derecho humano. La primera referencia oficial al derecho a la alimentación se hizo en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. A pesar de que todos los derechos son igualmente importantes, claro está, por muchas décadas fueron priorizados los derechos políticos y civiles en lugar de los derechos de desarrollo. Solo a partir de la década de los 90 se registraron progresos significativos con relación al derecho a la alimentación en términos de su reconocimiento y de su aplicación práctica. En 1996, en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación que se realizó en Roma, se pidió que el derecho a la alimentación tuviese un contenido concreto, y a partir de allí se llegó a la aprobación de la Observación General número 12 sobre el derecho a la alimentación adecuada, que la define de la siguiente manera, abro comillas: el derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común o con otros, tiene acceso físico y económico en todo momento a la alimentación adecuada y a medios para obtenerla. El derecho a la alimentación adecuada no debe interpretarse, por consiguiente, en forma estrecha o restrictiva, asimilándolo a un conjunto de calorías, proteínas y otros elementos nutritivos concretos. El derecho a la alimentación adecuada tendrá que alcanzarse progresivamente. No obstante, los estados tienen la obligación básica de adoptar las medidas necesarias para mitigar y aliviar el hambre, incluso en caso de desastre natural o de otra índole. Fin de la cita. El derecho a la alimentación, entonces, está, como vemos en la diapositiva, delimitado por dos derechos que son inseparables. Por un lado, el derecho a estar libre de hambre y de la malnutrición, y por otro, el derecho a una alimentación adecuada. Y además tiene tres elementos claves: la disponibilidad, la accesibilidad y la adecuación, que forman la base del derecho a la alimentación. A pesar de los importantes avances en la elaboración de marcos legales internacionales y también nacionales que reconocen el derecho humano a la alimentación, principalmente en la región de América Latina y Caribe, millones de personas aún no tienen garantizado ese derecho a la alimentación y sufren las serias consecuencias de la falta de alimentos o de consumo de alimentos bajos en calidad, sin diversidad y sin inocuidad en la región y en el mundo. Se requiere, pues, de un enfoque basado en el derecho a la alimentación y en una buena gobernanza para hacer frente a las causas estructurales del hambre y para reducir el número elevado de personas que padecen hambre y malnutrición. Para que una política de seguridad alimentaria y nutricional sea coherente con el enfoque de los derechos humanos, debe incorporar los principios y las acciones clave para garantizar la promoción del cumplimiento del derecho a la alimentación. El programa de alimentación escolar como una estrategia de seguridad alimentaria y nutricional en la actualidad es ampliamente reconocido que los programas de alimentación escolar van mucho más allá de la urgencia de satisfacer el hambre a corto plazo o de atender la necesidad de alimentarse. En los países de la región, estos programas se han consagrado como importante política pública de seguridad alimentaria y nutricional para el cumplimiento del derecho humano a la alimentación y de varios de los objetivos de desarrollo sostenible, así como una importante estrategia para el desarrollo local. En el Perú, el acceso a la escuela no solo resuelve el problema del derecho a la educación, sino de manera muy importante también el derecho a la alimentación de millones de niños y niñas en el país. No es un secreto que en Perú hay millones de niños y niñas cuya única ingesta diaria saludable de alimentos depende exclusivamente del programa de alimentación escolar. Si bien durante esta terrible pandemia
el programa Jaliwarma ha hecho un esfuerzo monumental y reconocidísimo por llegar a los menores que no están yendo a estudiar, pues ha sido un proceso muy difícil. Seguramente se han generado inmensas brechas. El retorno a clases va a ser en ese sentido fundamental para avanzar en la reducción de la inseguridad alimentaria y creo que va a ser un pilar muy importante, un aporte grande para el sistema educativo. Además, también se ha identificado que los programas de alimentación escolar pueden contribuir directamente a los siguientes ODS. El ODS 2, el del hambre cero, el 4, de la educación de calidad, el 5, de la igualdad de género, e indirectamente a los ODS 1, sobre el fin de la pobreza, al 8, sobre trabajo decente y crecimiento económico, y finalmente al 10, sobre la reducción de las desigualdades. Los programas de alimentación escolar aportan además a los 4 mejores, los 4 betters, como lo conocemos en la FAO. Hablamos de una mejor producción que estimula circuitos cortos, una agricultura sensible a la nutrición y el microemprendedurismo rural, y que además pone en valor la biodiversidad de los alimentos. En segundo lugar, una mejor nutrición, es decir, la mejora efectiva de la calidad de la dieta en la escuela, de al menos 20% de la población del país, aportando nutrientes, especialmente en frutas y verduras. Además, promueve el cambio de hábitos alimentarios para estas y para futuras generaciones. En tercer lugar, un mejor ambiente, porque actúa y educa para el cero desperdicio de alimentos. Impulsa entornos escolares saludables, estimula la producción y el consumo de alimentos saludables en escuelas provenientes de huertos escolares y huertos familiares. Y por último, una mejor vida, porque favorece una mejor condición de educación y de salud a los estudiantes, promueve el crecimiento económico inclusivo mediante la reducción de las desigualdades, por ejemplo, las brechas que existen entre zonas urbanas y rurales, entre países ricos y pobres, entre hombres y mujeres, etc., y cambia, transforma la cultura alimentaria. El programa de alimentos, de alimentación escolar como estrategia de seguridad alimentaria y nutricional, es un programa que ha adquirido un creciente reconocimiento como instrumento de protección social y ha sido recomendado no solo como uno de los componentes clave dentro de la dotación a la respuesta de la crisis sean alimentarias o económicas, sino más bien como inductor de un desarrollo sostenible a largo plazo. Constituyen un factor de protección y reducción de riesgo con relación a la limitación del aprendizaje y del rendimiento escolar debido al hambre y a la desnutrición, reducen la evasión escolar, disminuyen el presupuesto, aportan a la disminución del presupuesto familiar, ya que el programa de alimentación escolar puede ser entendido como una transferencia de recursos a familias vulnerables, reduce también la inseguridad alimentaria y nutricional en situaciones de inestabilidad financiera, política e incluso ambiental, y reduce las deficiencias nutricionales a las enfermedades crónicas no transmisibles. La demanda que se crea en torno a estos programas representa un gran potencial para el desarrollo de la agricultura familiar y de los mercados locales, contribuyendo al desarrollo económico local, a la reducción del ciclo de pobreza y a la promoción de la seguridad alimentaria y nutricional. Por mencionar algunos de los mayores desafíos que han enfrentado los programas de alimentación escolar en la región, están la falta de un marco legal que institucionalice el programa en la política estatal y que garantice su estabilidad y sostenibilidad, la falta de un presupuesto para la alimentación escolar que garantice recursos humanos y estructurales necesarios para su implementación y seguimiento adecuados, y la falta de una intersectorialidad efectiva entre la política de alimentación escolar y otras, como la de educación, salud, nutrición y agricultura. A pesar de todos los beneficios que ya conocemos, es muy importante resaltar que la alimentación escolar por sí misma no puede llevar
a efectos positivos en la salud y en el desarrollo físico e intelectual de los estudiantes. Los resultados alcanzados van a depender mucho de la calidad de la educación y del medio ambiente educativo, y de otras estrategias dirigidas a la población infantil y juvenil, e incluso va a depender de la calidad de la alimentación ofrecida en las escuelas. Así, la política de alimentación escolar debe ser uno de los varios componentes de una estrategia educativa integral e intersectorial. Para lograr una efectiva y significativa resultado, es importante que los programas de alimentación escolar se desarrollen en el marco de la seguridad alimentaria, pero considerando en primer lugar una la implementación integrada con políticas de Estado dirigidas al combate al hambre y a la malnutrición, incluyendo también aquellas políticas en favor de la nutrición de la madre y de los niños y niñas menores de 2 años. En segundo lugar, debe considerar el ejercicio del derecho humano a la alimentación y los derechos del niño, tomando los programas de alimentación escolar como un instrumento de estos derechos. Y por último, se debe considerar la coordinación con programas complementarios de los sectores de salud, de educación, alimentación y agricultura, infraestructura, dándole un fuerte énfasis a la producción local. En América Latina y el Caribe se han organizado e implementado la Red de Alimentación Escolar Sostenible. Es un soporte, es un apoyo que se da a los países con oferta de cursos y acciones de capacitación, intercambio de conocimientos y difusión de informaciones por medio de la Red de Alimentación Escolar Sostenible. El apoyo también se da al desarrollo de planes de trabajo de los países para que para el año 2022 prioricen la ampliación en la cobertura de los estudiantes, la promoción efectiva de dietas saludables, sabrosas, enriquecidas con alimentos frescos y respetando los hábitos alimentarios, a la cultura local y el consumo de agua. Y por último, la implementación de compras locales a la agricultura familiar, estimulando la oferta de menús saludables, la inclusión productiva y el desarrollo de la economía local. Según un artículo reciente de la ex ministra del MIDIS, Carolina Trivelli, desde su creación, el MIDIS en el año 2011 buscó un cambio al trabajo en torno a la atención de la pobreza, pasando a una mirada más amplia, centrada en atender la exclusión social para generar acciones orientadas al desarrollo, y el programa de alimentación escolar fue justamente parte de ello. Y el tema no fue solamente para paliar la pobreza, sino también para luchar contra las desigualdades, porque concibió programas sociales como derecho y no como una dádiva. Se enfatizó en la calidad de programas sociales para que estuvieran enfocados en llegar con servicios pertinentes y de calidad. Se pasó de un sistema de programas aislados como silos a acciones articuladas, y se coordinó además con otros sectores para que los resultados puedan incluir también los beneficios traídos por otros programas. Además, se implementaron acciones de inclusión económica, y el sector social puede ser ahora considerado profesional y de excelencia. Se le dio también una mirada, un enfoque desde la territorialidad, y además, algo súper importante, se involucró seriamente al sector privado para aprender de lo que hacen bien, por ejemplo, en temas de cadena logística o uso de data e información. En el Perú, donde el programa de alimentación escolar representa para muchos niños la única comida saludable en el día, el cierre de escuelas por causa de la pandemia ha causado un impacto en su nutrición y en sus vidas. Esta crisis dejará una enorme huella en los más pequeños. El Perú aparece en el 4º lugar entre los países con tasas más altas de desnutrición infantil en la región. Y de acuerdo a la FAO,
y a los datos de Jalí Warma, el programa de alimentación en las escuelas a cargo del Estado era el único alimento saludable de más de 4 millones de niños de inicial y primaria que podían consumir a diario, pero lamentablemente fue interrumpido. El país tiene en la actualidad enormes retos en el corto, mediano y largo plazo. De manera inmediata hay que seguir insistiendo en los programas de protección social. Asegurar, por ejemplo, que el Programa Nacional de Alimentación Escolar siga fluyendo de manera preferente con el proceso de retorno de millones de niños y niñas a establecimientos educativos. Que toda esta estrategia de hambre cero se siga profundizando y se siga mejorando. Lo que se espera a mediano y largo plazo es que el crecimiento económico, la recuperación gradual de la economía vayan acompañados de mucha inclusión social, en el sentido de generar mucho empleo, que es en términos definitivos lo que va a garantizar a las personas mejorar su situación de seguridad alimentaria. El gobierno deberá tomar las medidas del caso, sobre todo para entender qué ha pasado con los millones de niños y niñas durante la pandemia. El impacto de no volver a clase, no solo en materia de su aprendizaje, sino de sus procesos de socialización y alimentación. Si uno piensa en el entorno alimentario general de esos millones de niños y niñas, más allá de tener acceso o no al programa de alimentación escolar, la situación de sus hogares es una situación muy compleja. Son hogares que han visto interrumpidos sus ingresos o han visto reducidos sus ingresos por pérdida del trabajo, lo que los ha llevado a un consumo de dietas no saludables y no nutritivas. Dietas que son por lo general altas en grasas saturadas, de muchos alimentos procesados, de bebidas azucaradas, que es básicamente la dieta a la que tienen acceso millones de familias hoy en el país. Es muy importante anotar que en América Latina, y esto también aplica obviamente para el Perú, una dieta saludable cuesta casi 6 veces más que una dieta calóricamente eficiente. Es decir, una dieta que te ayuda a sobrellevar el día, pero que por su composición no es beneficiosa para la salud. Los programas de alimentación escolar demandan alimentos saludables por las siguientes razones. Son herramientas de seguridad alimentaria y nutricional para garantizar el derecho humano a la alimentación en la escuela, impactan el modelo de producción y consumo local, fortaleciendo la producción sostenible, impulsan la estabilidad entre lo urbano y lo rural, promueven resiliencias en casos de crisis sanitarias, ambientales y sociales, fomentan la interacción de diversos actores como gestores gubernamentales, parlamentarios, nutricionistas, profesores, estudiantes, etcétera, y modifican gradualmente el sistema alimentario hacia la sostenibilidad. Y así, de esa manera, contribuyen a la tan necesaria y deseada transformación de los sistemas agroalimentarios. Todos estos desafíos, estos retos que tiene por delante el país, obviamente hacemos una oferta expresa de todo el apoyo, no solamente de la FAO, sino del sistema de Naciones Unidas en su totalidad, para que el gobierno pueda resolverlos de manera satisfactoria y muy exitosa. Muchísimas gracias por su amable atención. Muchas gracias, Enrique, por tan interesante exposición. Efectivamente, el servicio alimentario escolar continuó brindándose pese a las circunstancias que generó la pandemia. Para ello, el programa Jalí Warma adecuó sus operaciones, de tal manera que en la actualidad los padres y madres de familia se constituyen a las instituciones educativas para recoger los alimentos y prepararlos en el hogar, allí donde nuestros niños y niñas continúan su proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la estrategia Aprendo en Casa. Esta tarde tenemos también la participación de dos importantes personalidades que integran nuestro panel. Nos referimos a Jean Paul Benavente García, gobernador regional del Cusco, y Lena Arias, oficial del Programa Mundial de Alimentos. Tendremos 2 rondas de comentarios, impresiones, por un lapso de 5 minutos a cada uno de ellos.
Vamos a aperturar esta primera ronda de intervenciones con Lena, a quien le pedimos sus impresiones respecto a la exposición y su opinión con relación a la incidencia de la alimentación escolar en la seguridad alimentaria en el país. Adelante, Lena, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Freddy. Un gusto estar con ustedes aquí. Agradecer en primer lugar la invitación del MIDIS a participar en este panel tan importante en el tema de seguridad alimentaria y hacerles llegar también el saludo de nuestra representante Tania Buses, que lamentablemente está fuera del país y por eso no está pudiendo participar en este panel. Bueno, lo primero es felicitar también a Enrique por la excelente exposición. Creo que es un tema importantísimo. Ya nosotros desde antes como país habíamos puesto al tema de nutrición y malnutrición como una de las prioridades de política pública, pero ahora con todos los efectos de la pandemia realmente es urgente, relevante, asegurar que abordemos el tema de la inseguridad alimentaria, del hambre y de la malnutrición. Y quiero enfatizar el tema de la malnutrición porque a veces pensamos que hambre solamente está vinculado con desnutrición crónica o anemia, y en realidad, como también lo mencionó Enrique, hambre también está vinculado con sobrepeso y obesidad, porque obviamente las personas cada vez tienen menos acceso a una dieta saludable, a una dieta nutritiva, y justamente es por los costos y por los cambios que se han dado en los entornos alimentarios que hacen más inaccesible a los peruanos a una dieta mucho más nutritiva, ¿no? Entonces, y que se ha acrecentado con este problema del efecto de la pandemia. Lo primero que quería resaltar es no solamente el rol de los programas de alimentación escolar en la seguridad alimentaria, que muy bien lo ha mencionado Enrique. Sabemos que hay mucha evidencia de lo que significa la alimentación durante esta etapa escolar, en términos de los logros en indicadores educativos, indicadores alimentarios, pero también quiero relevar el rol de esta etapa en el desarrollo humano y entonces cuál es el papel de los programas de alimentación escolar, no solamente en la seguridad alimentaria, sino en todo el sistema de protección y en todo lo que es el desarrollo de capital humano. Ha habido suficiente investigación y el Perú ha invertido mucho en la inversión en los primeros 1000 días de vida de los niños, que definitivamente marca la primera ventana de oportunidad para desarrollar el potencial humano. Sin embargo, hay ahora ya más evidencia de que hay otra segunda etapa clave, que es justamente la etapa escolar, y por eso ya no hablamos solamente de los 1000 días, sino hablamos de los 8000 días de inversión. Eso es un estudio que se ha hecho, varios estudios que se han ido haciendo en la última década en especial, y hay una publicación importante del Banco Mundial junto con el Programa Mundial de Alimentos en relación a este tema, de lo que significa invertir en la etapa escolar para no perder lo ganado en la primera infancia y realmente ya cerrar las dos grandes ventanas de oportunidad de desarrollo de capital humano, que es básicamente la primera infancia y la adolescencia. Y en ese sentido, el programa de alimentación escolar se convierte en una plataforma primordial, una plataforma única para poder lograr estos resultados. En los programas de alimentación escolar a nivel global, como lo mencionó Enrique también, tienen un impacto importante en los indicadores educativos de memoria a corto plazo, de atención, de aprendizaje a largo plazo, cuando el niño tiene la oportunidad de estar en un programa de alimentación escolar de manera sistemática durante toda su educación, pero también tiene un impacto importante en la mejora de una dieta saludable, y ahí quiero después detenerme un poco en indicadores de reducción de la anemia, en especial en niñas, adolescentes, que son las que tienen un mayor riesgo de tener anemia, niñas que después van a ser madres, y que justamente uno de los grandes problemas de la anemia infantil en nuestro país es que esta empieza desde el periodo de la gestación y tiene que ver con todos los cursos de vida que a veces se desarrollan con ciertas deficiencias nutricionales. Y entonces en este espacio se implementan paquetes completos, la experiencia de varios países ya transita por plantear paquetes integrales de salud, de nutrición, de protección en base a la escuela.
Y ahí quiero saludar el esfuerzo que hace el programa Caliwarma para poder también complementar esta nutrición, no solamente asegurando la cantidad de alimentos y la calidad de estos alimentos, sino también los micronutrientes que tiene que cumplir. El programa Caliwarma ha incorporado dentro de su canasta de alimentos el arroz fortificado, y creo que eso es algo que tenemos que siempre resaltarlo. Ha sido el primer programa a nivel nacional de incorporar el arroz fortificado en su canasta de alimentos, asegurando una contribución en las deficiencias de micronutrientes, no solamente para anemia, en el caso del hierro, sino otras deficiencias, como ácido fólico, que es un problema serio en la etapa reproductiva, ¿no? Entonces, eso creo que también tenemos que asegurarlo. Pero ahí entonces ahora hay que también pensar en lo que, ahora digamos, la mirada que todo el mundo está transitando en la lucha contra la malnutrición es cómo hacer una dieta más saludable, incluyendo más alimentos frescos, alimentos menos procesados, alimentos que estén que sean parte de la cultura, de los patrones, de las comunidades, y ahí la relevancia que mencionaba Enrique de vincular los programas de alimentación escolar a las compras públicas, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente ya a la agricultura familiar en especial está demostrado no solo la ganancia desde la mirada de la mejora de la economía local de los pequeños productores, sino también cómo es la inclusión de la agricultura familiar ha permitido diversificar mejor la canasta de alimentos de los niños, cómo ha permitido mejorar la aceptabilidad, pero también la apropiación de las familias, porque son alimentos que vienen de sus propias chacras, son alimentos que vienen de sus propias prácticas culinarias. Entonces, esto definitivamente es un plus mayor en relación a la forma como se conciben estos programas. Entonces, yo creo que ese es un reto que ahora está enfrentando el programa. Me alegra muchísimo, hace poco tuvimos el anuncio de la ministra de que justamente ahí están impulsando con el programa ya algunas intervenciones específicas para empezar a comprar a la agricultura familiar, pero también empezar a discutir estas modalidades de incorporación de alimentos frescos. Y esto en el marco de los sistemas alimentarios es relevante, ¿no? Lamentablemente, en las últimas décadas, los sistemas alimentarios están transitando a entornos que son mucho más obesogénicos, y eso no quiere decir que los programas de alimentación escolar por si acaso promuevan esto, sino que en general lo que está sucediendo a nivel de la mayor parte de las poblaciones en el mundo, en especial en países como los nuestros, es que los ambientes cada vez, los entornos alimentarios cada vez están generando una mayor dificultad para el acceso a alimentos naturales, a alimentos que básicamente son frutas y verduras y alimentos de origen animal frescos. Entonces yo creo que ahí el aporte de empezar ya a discutir cómo incorporar este tipo de alimentos en la canasta de Caliwarma es súper importante, y nos alegra mucho saber que esto está yendo por esa ruta, ¿no? Y bueno, finalmente mencionarles el impacto del programa de alimentación escolar en el COVID, y ahí también felicitar al programa por todo el esfuerzo que hizo para adaptarse rápidamente a esta emergencia, y en menos de un mes ya estar entregando los alimentos a los niños en sus casas. Y no solamente eso, sino incluso ampliando su brazo, que es tan eficiente en términos logísticos, para ir más allá de las escuelas y apoyar a comunidades que estaban en una situación de exclusión y otras situaciones de urgencia. Entonces yo creo que ahí el programa Caliwarma ha aportado mucho. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un estudio con el equipo de Caliwarma para ver cuáles eran las percepciones de las familias que estaban recibiendo los alimentos en sus hogares, y realmente había mucha aceptación. Pero también algo que es relevante y que mencionó Enrique, que también está mostrado en varias evidencias, la mayor parte de las familias mencionó que había tenido un ahorro importante al recibir los alimentos en la casa, en el hogar por Caliwarma. Estas familias que tienen 1, 2, 3 niños en la escuela, posiblemente esta ha sido la fuente mayor de
canasta de alimentos que ha recibido de alimentos y de nutrientes. Y si a eso le agregamos que estas canastas incluyen arroz fortificado, incluyen alimentos de origen animal, incluyen una diversidad de alimentos, entonces no solamente han cubierto una necesidad en términos de cantidad, sino también de calidad. Nosotros levantamos una encuesta remota para medir la inseguridad alimentaria, y a nivel del país la proyección que tenemos es que hay aproximadamente 4 millones de peruanos viviendo en inseguridad alimentaria severa, es decir, hambre, que eso es algo grave para nuestro país, cuando esto más o menos corresponde a un 12% de la población. En esta población del programa Caliwarma levantamos la misma información y había un 20% de estas familias que estaban en inseguridad alimentaria severa. Significa que realmente Caliwarma ha funcionado no solamente para reducir o para mitigar, yo diría más para mitigar la inseguridad alimentaria, sino también como un sistema de protección efectivo, porque posiblemente muchas de las familias que tienen hijos en instituciones públicas no han estado mapeados en los sistemas de protección social, en especial aquellos niños que están en instituciones públicas de las zonas urbanas, que vienen de barrios periurbanos y que lamentablemente no han necesariamente participado o han sido parte de programas sociales porque no eran pobres antes de la pandemia, pero se han vuelto pobres durante la pandemia y sin embargo a ellos ha llegado el programa Caliwarma. Ese es el sentido de un sistema de protección social. Por eso la relevancia de ver los programas de alimentación escolar como una clave para mitigar la inseguridad alimentaria, pero también como una clave para los programas como plataformas importantes de programas de protección social o del sistema de protección social, pero también como una clave para lograr el desarrollo humano. Gracias. Muchas gracias, Lena, por tus interesantes comentarios. Y efectivamente, el MIDIS, a través del programa Caliwarma, viene realizando las coordinaciones con el Ministerio de Agricultura y Riego a fin de poder implementar estas compras a los agricultores familiares del Perú. Es cierto que hay grandes desafíos, ya Agricultura viene trabajando en esa línea. En primer lugar, se trata de establecer este padrón de agricultores familiares del Perú, un gran desafío para nuestros colegas del Ministerio de Desarrollo Agrario. Asimismo, la propia norma ha establecido la necesidad de establecer las condiciones para el uso del signo distintivo de agricultura familiar del Perú. Y en ese sentido, la publicación de los licenciatarios de este signo distintivo nos permitirá a los diferentes programas sociales y a las demás entidades del Estado que adquieren alimentos tener la certeza que estos productos provienen efectivamente de la agricultura familiar. Y también queda un último desafío para la autoridad sanitaria, en este caso para el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, realizar las adecuaciones que permita a los pequeños productores, a los agricultores familiares, poder brindar alimentos sanos, seguros, con la garantía de una inocuidad propia de un programa de alimentación escolar. Sabemos que es un proceso, sin embargo, ya estamos haciendo las coordinaciones y Agricultura viene trabajando intensamente en este sentido. Continuando este rol de intervenciones, damos paso al representante del gobernador regional del Cusco, Víctor del Carpio. Él es gerente regional de desarrollo social del gobierno regional del Cusco. Muy buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes con todos. En principio, saludar a cada uno de los panelistas que se encuentran aquí presentes. Traigo las disculpas de nuestro gobernador regional. En este momento él se encuentra coordinando con el presidente y los ministros una sesión descentralizada que se llevará a cabo en el gobierno regional del Cusco el día viernes de esta semana y lo han convocado de urgencia para poder coordinar esta reunión. Y efectivamente estamos en una situación muy crítica políticamente, sin duda. Debe ser el momento más difícil en la historia del Perú, en la historia moderna del Perú, en términos de crisis política.
Y más allá de los conflictos entre el gobierno, el ejecutivo y el legislativo, deberíamos de preguntarnos dónde se origina toda esta situación de crisis política. ¿Cómo es que no hemos podido llegar a vencer esta inequidad que existe en el Estado, esta inequidad social, donde sin duda la seguridad alimentaria es un tema fundamental? Y si hablamos de seguridad alimentaria escolar, debemos en principio preguntarnos qué etapa de la vida del niño es la que requiere mayor seguridad alimentaria y cómo logramos que esta seguridad alimentaria sea protegida por el Estado y con la participación de la ciudadanía. Nosotros en Cusco tenemos algunas experiencias que comentar muy interesantes. En principio hemos pasado por una etapa en la que hemos conformado y hemos formado consejos de seguridad alimentaria en años pasados. Hemos tenido uno de los consejos regionales de seguridad alimentaria más grandes, con más de 60 instituciones, que llegó a planificar y llegó a hacer una estrategia y una planificación que nunca resultó efectiva. La articulación de la política pública desde el nivel nacional muchas veces ha sido vista como conformar consejos o espacios de articulación totalmente inefectivos para reducir la inequidad o para promover una mejor seguridad alimentaria. A partir de ahí, estamos en un proceso de construcción en Cusco de nuestras agencias regionales de desarrollo, que permiten una articulación firme, potente, a favor de la primera infancia, y donde nosotros estamos enfocando las intervenciones en la etapa de 0 a 3 años. Es increíble, por ejemplo, al analizar esta situación, saber que en educación y desarrollo infantil temprano tenemos la peor infraestructura probablemente de toda Latinoamérica. No tenemos infraestructura educativa para el desarrollo infantil temprano. No hemos construido locales ni nos hemos preocupado en generar una institucionalidad y una articulación adecuada de salud, educación a favor de la primera infancia, de 0 a 36 años. Tal es así que tenemos los índices más pobres de desnutrición y de anemia en nuestra población infantil. ¿De qué nutrición y de qué seguridad alimentaria estamos hablando si el 60%, si el 30%, el 70% de nuestro cerebro se desarrolla en los 3 primeros años de vida y que la seguridad debería ser protegida por el Estado en esta población vulnerable en estos 3 primeros años? Es así que el gobierno regional está implementando la estrategia TINCUY, ahora Juntos contra la Anemia, pero en realidad es parte de la estrategia de desarrollo infantil temprano, donde hemos colocado incentivos supramunicipales en premios a los gobiernos locales que trabajen a favor del desarrollo infantil temprano y específicamente del tema de la anemia. Y ya estamos en la segunda versión, de una forma muy exitosa. Hemos logrado articular de manera supraterritorial la gestión a nivel local, con un programa de incentivos que además premia a los gobiernos locales que trabajan por la seguridad alimentaria y por la primera infancia, con proyectos de inversión pública. Y a partir de ahí, ya hemos logrado premiar a los gobiernos locales con proyectos para el desarrollo infantil temprano. Y ahora estamos integrando en nuestro Consejo Regional de Niña Adolescente la definición de los indicadores y la definición de los premios, o sea, para los gobiernos locales, en una acción participativa, en un consejo participativo, donde la ciudadanía vigila este premio, define los indicadores en acuerdo con los expertos o con las instituciones públicas, y además define el mecanismo de premio, y los premios están basados en reducir las brechas. Entonces, por ejemplo, ahora sabemos que el modelo de premios para la segunda y la tercera versión que ya se vienen es, por ejemplo, los bovacunas, que son nada más que los cunamás que tiene el Estado. ¿Por qué? Porque el principal problema identificado en la región es que no existe ni una adecuada infraestructura educativa para el desarrollo, inexistente prácticamente. Ahí están los PRONOI y las cunamás a cargo del MIDIS, y una inadecuada gestión de la nutrición de los niños y del seguimiento de estos con tecnología moderna y con una articulación que realmente reduzca las brechas.
creemos firmemente que el Estado debe cambiar, que más allá de lo que está ocurriendo ahora en el país a nivel político, nosotros estamos dispuestos a contribuir con este gobierno para lograr sumar esfuerzos a favor de la reducción de las brechas y de la iniquidad que existe en el Estado para hacer llegar el servicio público y reducir la vulnerabilidad de nuestra población. Muchísimas gracias, estaremos atentos a cualquier consulta o comentario. Muchas gracias a ti, Víctor. Y efectivamente, allá donde existe una escuela en nuestro país, está presente el Estado brindando educación y un servicio alimentario. La alimentación escolar en el Perú tiene una larga historia, que se remonta hasta los inicios de la República, donde familias benefactoras brindaban alimentos a través de lo que se le denominaban los refectorios escolares, lugares donde concurrían los escolares antes de asistir a sus clases. Posteriormente, con intervención de la cooperación internacional, se desarrollan algunas experiencias regionales y finalmente el Estado asume una importante intervención para brindar directamente la alimentación escolar. De tal manera que en ese largo recorrido de los programas de alimentación escolar en el Perú, llegamos a una etapa donde la alimentación escolar adquiere un cierto grado de madurez. Para motivar la segunda ronda de intervenciones, la pregunta para nuestros panelistas: ¿cómo se complementa la alimentación escolar frente a la mejora del rendimiento académico de nuestros escolares? Empezamos esta ronda de intervenciones con Enrique. Adelante, Enrique, te escuchamos. Muchísimas gracias. Bueno, es una relación completamente lógica desde todo punto de vista, ¿no? Está comprobado científicamente desde hace mucho tiempo, además, que una adecuada alimentación es la que promueve el desarrollo del cerebral. Y por lo tanto, un alumno que no está bien alimentado no tiene las capacidades, por ejemplo, para retener información, ni para la comprensión lectora, ni para las matemáticas y otras materias. Es una relación muy directa, ¿no? Es una relación inherente, además, es inseparable que una buena alimentación, una adecuada nutrición, tiene un impacto muy positivo en el rendimiento escolar. Y sobre todo, como lo señaló Víctor, que me pareció muy adecuada su intervención, no podemos desperdiciar el momento precioso que es la primera infancia, ¿no? Los niños más pequeños, para alimentarlos de manera adecuada, porque allí, en ese momento, es donde se produce el desarrollo cerebral más importante de toda nuestra vida. Entonces, si queremos garantizar que las generaciones futuras tengan realmente capacidades para poder desarrollarse en lo profesional, en lo social, en lo personal, tenemos que procurar para ellos una adecuada alimentación desde muy temprana edad. Cambio. Muchas gracias, Enrique. Y con la misma pregunta motivadora damos el paso a Lena. Adelante, Lena. Gracias, Freddy. Sí, como lo han mencionado, en realidad hay bastante evidencia sobre el vínculo de los programas de alimentación escolar y el tema de aprendizaje. En primera instancia, porque los estudios que más han mostrado resultados son los que están vinculados con la memoria de corto plazo y la atención. Y esto tiene que ver básicamente en las primeras horas, de que incluso hay estudios que han mostrado que las primeras horas del día tienden a tener un impacto mucho más importante en estos puntos, ¿no? De memoria de corto plazo, atención. Hay un estudio interesante de Cueto y Chinén aquí en Perú, por ejemplo, sobre el tema de la atención en áreas como aritmética y comprensión lectora. Cuando uno hace la medición solo transversal, uno puede encontrar estos resultados inmediatos, pero después cuando uno hace estudios longitudinales y acumulativos, como lo mencionaba antes, ya se encuentran resultados en aprendizaje. No han sido muchos los estudios que han encontrado resultados a largo plazo en aprendizaje, pero sí hay evidencia
de que aquellos niños que han tenido un periodo largo de atención en programas que han sido permanentes, que han tenido calidad de atención, finalmente ha impactado en su aprendizaje. Por otro lado, lo que sí tiene más evidencia es el tema de anemia, ¿no? Entonces, como todos ustedes saben, la anemia está estrechamente vinculada con rendimiento, por obviamente lo que significa el transporte de oxígeno a todos los órganos, especialmente al cerebro. Entonces, definitivamente un niño que está con anemia en la escuela va a tener mayor riesgo de no aprovechar las experiencias de aprendizaje que tienen en ellas. Entonces, eso por un lado, o sea, todo lo que es aprendizaje, memoria a corto plazo, atención, es uno de los impactos directos vinculados a la nutrición en sí. Pero aparte de eso, hay otros indicadores de educación que al final conversan mucho con estos otros indicadores que tienen que ver con asistencia, con permanencia, ¿no? En muchos países, por ejemplo, la razón de haber implementado programas de alimentación escolar en primera instancia no fueron para necesariamente cubrir necesidades nutricionales, sino para mejorar la asistencia de los escolares. Y esa es la evidencia que existe más en relación a asistencia, pero también permanencia. Y otro aspecto clave que también lo mencionó en su presentación Enrique, y es el tema de género, ¿no? Todavía hay una brecha importante de asistencia de niñas a las escuelas, especialmente en secundaria, y en muchos países lo que se ha visto es que los padres envían a las niñas a la escuela porque también es una fuente de ahorro en términos de alimentación y asegurar que va a tener una o dos raciones de alimentos en el día. Entonces termina también impactando en indicadores de género. Es decir, realmente el tema de alimentación escolar en indicadores de educación aporta muchísimo. Por eso es que se habla también del derecho, ¿no? Del derecho de alimentación en esta etapa que, como lo han mencionado, es muy, muy importante en la primera etapa de vida, la primera infancia. Creo que eso tiene bastante evidencia y tenemos que seguir invirtiendo en la primera infancia, pero ahora hay que transitar también en la etapa de la adolescencia, no solo por digamos, el impacto en estos indicadores de educación, sino para no perder lo que ya hemos ganado en lo invertido en la primera infancia, ¿no? Muchas gracias, Lena, por tus comentarios. A continuación, le damos el espacio a Víctor para sus impresiones con respecto a esta interrogante. Sí, totalmente de acuerdo con respecto a lo que se ha mencionado. Sin duda, ya hay suficiente evidencia científica para reconocer que la primera infancia es la etapa más importante en el desarrollo del cerebro. Y no solo en el desarrollo del cerebro, sino también en los efectos sobre tanto el rendimiento escolar, la productividad, incluso el ingreso de esos niños en el futuro. O sea, la nutrición en esta etapa es trascendental para el desarrollo en todo sentido del ser humano. Pero lamentablemente hay una concepción todavía muy centrada en el tema educativo. Y eso impide que veamos otros aspectos como, por ejemplo, la importancia de la estimulación temprana, la importancia en el parto, por ejemplo, del pinzamiento tardío del cordón, porque tienen ese pinzamiento tardío que ahora además está incrementándose mucho por el tema de las cesáreas, porque ahora tenemos porcentajes cada vez más altos de cesáreas en nuestros hospitales, y no se ha introducido la técnica de pinzamiento tardío en la cesárea. Entonces, obviamente, va sumando la estimulación temprana, la nutrición de la gestante, el pinzamiento tardío, la misma posición del parto que hemos obligado a las mujeres prácticamente culturalmente a echarla, cuando el parto natural o biológico debería ser el parto vertical. Y todavía seguimos introduciendo conceptos tradicionales en nuestra intervención pública. No le damos atención, por ejemplo, a la alimentación guiada por el bebé. Es increíble que sigamos todavía en el país pensando en la lactancia materna exclusiva. El tema no solamente de la alimentación, sino de la socialización y del afecto en los niños, que tienen mucho que ver con su desarrollo. Entonces, nuestro primer programa presupuestal,
articulado nutricional, el 001, que salió todavía, si no me equivoco, entre el 2004 y 2006, tiene marcos teóricos que están retrasados en 15 años y que ya no contemplan aspectos relacionados a la evidencia científica que deberían cambiar trascendentalmente. Ya no se puede hablar de lactancia materna exclusiva. Ya hay evidencia científica en el mundo entero suficiente para hablar de la alimentación guiada por el bebé, por ejemplo. Pero cuando uno todavía habla de esos temas en el Perú, la gente se escandaliza, dice, pero ¿cómo? ¿En qué situación estamos? Entonces hay una disociación entre la evidencia científica y la tradicionalidad de las intervenciones científicas, tanto en los hospitales, en los centros de salud, en nuestra política pública, que hay que sobre la cual seguramente habrá que reflexionar. Y estos aspectos, sin duda, influyen notablemente en el desarrollo del cerebro del bebé, porque afectan, generan anemia, generan desnutrición, muchos de estos problemas. Más aún sumado a esto que culturalmente muchas veces los niños, sobre todo en el Ande, están pues en la espaldita o altados y podrían estar muy bien con todo el sulfato ferroso, a veces hasta con una enteritis por sulfato ferroso y con niveles muy buenos de hemoglobina, pero en la espalda, sin socializar, sin tener la oportunidad de una estimulación adecuada, sin tener educación intencionada entre los 0 y 3 años. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Para qué sirve esa nutrición si no voy a aprovechar esas conexiones nerviosas para desarrollar el cerebro de ese bebé? Entonces, definitivamente hay mucho que conversar en este tema. Creemos que es importante que participe las sociedades científicas en los espacios de diálogo y de concertación sobre estos temas, que también se implementen nuevas tecnologías y que el Estado vea con mucha atención lo que está ocurriendo, por ejemplo, en nuestros espacios de concertación en el Cusco, en nuestras agencias de desarrollo, en los consejos que tenemos, el Consejo de Niño, Niña, Adolescente, donde definitivamente estamos empezando a discutir estos temas y tratando de cambiar y de modernizar la gestión pública. Muchas gracias. Gracias a ti, Víctor, por tus importantes comentarios. La provisión de los alimentos para los programas de alimentación escolar requieren condiciones ineludibles. En primer lugar, se trata de garantizar la inocuidad y el cumplimiento de las disposiciones emitidas por las autoridades sanitarias. En ese sentido, los productos tienen que observar rigurosamente los requisitos higiénicos sanitarios. En segundo lugar, la disponibilidad de los productos permite que el programa pueda distribuir los alimentos en todas las instituciones educativas usuarias. Finalmente, siendo el programa de alimentación escolar una entidad gubernamental, se encuentra obligada al cumplimiento de formalidades, lo que requiere por parte de los proveedores un proceso de formalización. Estas condiciones muchas veces se dificultan en espacios como la agricultura o la pequeña agricultura. En ese sentido, la siguiente interrogante para nuestros panelistas: ¿cómo incide la articulación de los diferentes sectores del Estado y los diferentes actores vinculados al servicio alimentario escolar en una alimentación eficiente para nuestros niños y niñas en todo el país? Empezamos esta ronda con Lena Arias. Gracias, Freddy. No, definitivamente creo que este es digamos, uno de los elementos más importantes para que realmente logremos entregar un paquete no solamente de alimentación escolar, sino un paquete integral a los escolares, ¿no? Entonces, ahí creo que hay un elemento importante que justo con Freddy en algunos espacios hemos estado discutiendo también con FAO, con FIDA y el Ministerio de Agricultura, la relevancia de la sinergia, de la intersectorialidad y de la intergubernamentalidad, ¿no? O sea, si bien tenemos esta ley que está impulsando ahora la inclusión de la agricultura familiar a las compras públicas y que creo que va a aportar muchísimo a aumentar la diversidad de la canasta de alimentos del programa Caliwarma, especialmente incorporando alimentos más frescos y alimentos que provienen de los pequeños agricultores. Eso se va a lograr si cada sector también
implementa las medidas necesarias para que las condiciones estén dadas, ¿no? Y allí un esfuerzo importante va a estar de la mano del Ministerio de Agricultura para fortalecer las capacidades de los pequeños agricultores en términos de sus buenas prácticas agrícolas, de sus buenas prácticas de manufactura, para que finalmente lleguen con productos inocuos, porque obviamente lo primero que tenemos que hacer es proteger la salud y el bienestar de los niños, y no podemos, digamos, negociar este tema de la seguridad del alimento que le llega al niño. Pero por otro lado también tenemos que identificar con claridad desde la demanda de estos alimentos, desde la demanda que tiene el programa de alimentación escolar, qué productos pueden ser más factibles de ser incorporados. Porque si vamos a empezar a querer incorporar todos es imposible, ¿no? O sea, y tampoco esa es la idea. La idea es ver qué productos son factibles de ser incorporados de la agricultura familiar a los programas sociales y qué productos van a tener que seguir, obviamente, teniendo una compra posiblemente más centralizada y a mayor escala. Y en ese sentido, ahí la clave para mí es que desde el programa Caliwarma también definamos, a ver, cuáles son los productos que queremos incorporar y que pueden provenir de la agricultura familiar, cuál es el análisis de riesgo, porque creo que una de las cosas para implementar el tema de inocuidad es primero saber el análisis de riesgo. Una cosa es incorporar leche y carne, y otra cosa muy diferente es incorporar una leguminosa o arroz que tienen análisis de riesgo muchísimo más bajos que incorporar este otro tipo de alimentos, ¿no? Una cosa es cumplir los requisitos de inocuidad para productos primarios, que con un soporte y acompañamiento del gobierno es muy factible, y otra cosa es cumplir con requisitos de productos que requieren un mayor procesamiento y por tanto los estándares son mayores porque también los riesgos pueden ser mayores. Entonces, creo que es un trabajo conjunto de decir, bueno, si queremos que esto se dé, si queremos que realmente la agricultura esté incluida en las compras locales, encontremos las rutas, el proceso que tiene que seguir y las rutas que sean más eficientes y por dónde empezamos. El otro aspecto es la progresividad. O sea, esto no va a funcionar de la noche a la mañana, no vamos a pretender de que rápidamente los programas sociales empiecen a comprar a la agricultura familiar inmediatamente. Hay que generar las condiciones para que esto se haga bien y para que al contrario no se convierta en más bien un mecanismo de rebote, por un lado de malestar de los agricultores, de que finalmente no se está cumpliendo, pero por otro lado tal vez vulnerando algunos aspectos importantísimos como la inocuidad para los pequeños, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un trabajo conjunto. También creo que es clave otros sectores, ¿no? Produce, obviamente, por el tema de los productos hidrobiológicos, que son tan importantes, una de nuestras fuentes más ricas de proteína, de aminoácidos, de micronutrientes, son los productos hidrobiológicos. Entonces, ¿cómo también asegurar la inclusión de estos, pero cumpliendo todas estas regulaciones? El sector transporte y el sector vivienda y el sector educativo son llamados para mejorar las infraestructuras y las condiciones para que esto se dé. O sea, no es posible que se cumpla todas las regulaciones para lograr que los productos que producen los pequeños agricultores lleguen en buenas condiciones a la escuela, y en la escuela llegas a una escuela que no tiene agua, que no tiene dónde almacenar sus productos, donde se cocina en el suelo. Entonces, ahí el rol también del sector de educación, pero también el rol de transporte. Si queremos que el productor se articule a las escuelas, se articule a los programas, también hay un costo altísimo de transportes. Como el Ministerio de Transportes tiene que también hay un rol de mejorar el tema de conectividad, que es uno de las, cuando uno hace una evaluación de los costos, es uno de los costos importantes y razón por la cual el agricultor casi siempre vende sus productos al intermediario que está más cerca de él en la chacra y que por tanto recibe un pago bastante injusto de los costos que le cuestan producir sus productos, ¿no? Entonces, ahí es muy importante, obviamente, el Ministerio de Salud con DIGESA, ¿no? Que ya viene a ser la que entrega las certificaciones especialmente para los productos procesados. ¿Cuál es la clave? Para mí la clave es que pongas al centro al niño. Pon al centro al niño y todos intentemos
ver cómo desde lo que nos compete hacer, desde nuestras funciones, damos lo mejor para que finalmente lo que le va a llegar a ese niño va a ser lo más rico, lo más saludable y lo que va a asegurar no solamente su nutrición, sino su calidad de vida. Cuando ponemos al centro el objetivo, creo que las sinergias y los objetivos institucionales son más fáciles de conseguir y los procesos que se construyan más eficientes y más factibles de realizar. Me olvidé solo un puntito, incorporar a la parte intergubernamental. O sea, no sé, creo que el gobierno regional y los gobiernos locales son claves. La gestión territorial para que se logre esto en los territorios es importantísimo. Muchas gracias, Lena. Ahora escuchamos a Enrique con respecto a este tema, la importancia de la articulación intergubernamental e intersectorial para garantizar una adecuada alimentación escolar. Adelante, Enrique. Muchas gracias, Freddy. Ya no creo que sea capaz, ya no digo ni siquiera de superar, sino siquiera igualar lo que ha dicho Lena Arias. Realmente Lena lo ha dicho absolutamente todo, con ese punto de poner al niño en el centro y a sus derechos. Preguntarnos todo el tiempo cuáles son los derechos de ese niño, niña, adolescente. Y que todos hagamos un esfuerzo conjunto para que esos derechos estén garantizados. Estamos obviamente no solamente a favor, sino que trabajamos de manera muy comprometida con la articulación, con la sinergia, con la coordinación intersectorial. El Ejecutivo no puede ser un conjunto de compartimentos estancos. Tienen que trabajar de manera articulada porque no es menor de lo que estamos hablando. Estamos hablando de la alimentación escolar que representa a la larga, en el largo plazo, el futuro del país. Yo creo que es muy importante esta articulación pensando siempre en los derechos. Desde un enfoque de derechos, las cosas son mucho más claras para mí, ¿no? Cuando no sabemos qué hacer o cómo hacerlo, simplemente hay que pensar en los derechos. Si tú piensas desde el enfoque de derechos, el panorama empieza a aclararse poco a poco. ¿Requiere mucho esfuerzo? Sí. ¿Requiere mucho conocimiento y capacidad? También, pero es posible, siempre es posible. Y yo quiero también resaltar el tema de el involucramiento del sector privado. Tan importante el involucramiento del sector privado. El sector privado tiene mucho conocimiento, tiene mucho know-how, y ese know-how puede ponerse al servicio de estos objetivos del gobierno, de que tenemos que tener un objetivo como país, ya no como ejecutivo o como gobierno regional o como sector. Tenemos que tener esos objetivos, planteárnoslos como objetivos de país. Y en eso también tiene que entrar a tallar necesariamente, pienso yo, el sector privado. Hay otros sectores, además de los que ha mencionado Lena, que tal vez no sean fáciles de vincular, pero por ejemplo en temas logísticos, el Ministerio de Defensa maneja muy bien los temas logísticos, ¿no? Poder acceder a todos los rincones del país con alimentos saludables. El tema de la compra local, ¿no? La compra pública, pero a la producción local, pero de una manera en que sea atractiva para el productor, porque obviamente el productor, si le vende al Estado, no puede ganar menos que si vendiera en el mercado, ¿no? Tenemos que hacer que la venta al Estado sea también atractiva y que sea rentable para el productor. Y se puede fomentar, obviamente se va a necesitar fomentar la asociatividad, porque un solo productor no va a poder cubrir las necesidades de un programa alimentario. Van a tener que haber asociaciones entre los que producen, no sé, leguminosas, el que produce la leche, el que produce los pollos o los cuyes, etc. Entonces, esa promoción de la asociatividad también va a generar un crecimiento para esos productores. Esos productores tienen que ver también recompensado su esfuerzo, en su conocimiento también, que muchas veces es conocimiento ancestral, y hay que poner en valor todo eso. Pero nuevamente, yo vuelvo a caer otra vez en el punto que dijo Lena. Pongan al niño en el centro y ahí están todas las respuestas. Gracias.
Muchas gracias, interesante el comentario. Tener a nuestros usuarios como el centro de la acción gubernamental y de la sociedad en su conjunto. A continuación damos la palabra a Víctor para sus comentarios con respecto a esta interrogante. Sí, sí, totalmente de acuerdo con lo que se ha mencionado. No hay duda de que los niños están nuevamente en el centro de la atención, son nuestra prioridad. La estrategia de seguridad alimentaria tiene 5 componentes, ¿no? El tema de disponibilidad, de acceso, de uso, de estabilización y el de institucionalización. Este componente de institucionalización debe ser seguramente el más importante, la articulación, pero no la articulación vacía, por la que ya hemos pasado en Cusco, la articulación consultiva, que en algún momento en Sorna decía nuestro gobernador, y haciendo que muchos de los que participamos se molesten, el té de tías, ¿no es cierto? Que conversamos, nos sensibilizamos, nos quejamos, nos golpeamos el pecho, pero no resolvemos, porque nuestros planes no se articulan, porque nuestro presupuesto muchas veces no se puede orientar, no se puede articular esta gestión financiera a favor de la primera infancia. Entonces, si hemos aprendido de esta experiencia, creemos que la agencia, y me parece importantísimo que nos diga Enrique que participe, por ejemplo, el privado, nos parece fundamental, no solamente el privado, la academia. Nosotros pensamos que la universidad está totalmente alejada de la gestión pública, es increíble. Ni siquiera pueden hacer prácticas los chicos en el gobierno regional de la universidad porque hay una serie de trabas burocráticas para que puedan practicar, y mucho menos que el canon que recibe la universidad esté orientado a resolver, por ejemplo, los factores de corrección de la altura, que es un gran dilema para el tema de la anemia acá en el Ande, que todavía no se ha resuelto, que hay investigaciones que probablemente nos bajarían solamente esas investigaciones un 10 a 20% de la anemia, porque no hay investigación, porque la universidad, que en esa prioridad debería estar de la mano con el sector público, analizando las mejores intervenciones, formando a los nuevos profesionales de enfermería, a los médicos, a los epidemiólogos, etcétera, etcétera, a los nutricionistas, a los ingenieros agrónomos, etcétera, etcétera, o economistas, en estos temas que son de prioridad. Entonces, definitivamente un espacio potente como una agencia donde se pueda existir aspectos vinculantes, preceptivos, para que ayuden a la gestión pública a orientar la inversión, es importante. Esa debe ser la traducción de toda la filosofía de la articulación. Y no, oye, conformen un espacio. Qué fácil, sí, pues ahí el Corsa ha existido, el Corsa 10 años, pero tenemos toda la sensibilización, toda la planificación, todo, pero no se hace efectiva porque no está en función a la estructura que tiene el MEP de cómo financia los proyectos, cómo articula el financiamiento de la política pública hacia cuestiones efectivas. Entonces, sin duda alguna, nosotros creemos además de que debe haber estímulo a través de incentivos, sanciones para cuando esta articulación no sea efectiva, y también vigilancia y participación de la sociedad para eliminar, y transparencia, para que además elimine los actos, o no elimine, reduzca los actos de corrupción o de mal uso de los recursos públicos en el marco de la articulación. Quiere decir que en esa articulación la sociedad civil y la vigilancia de la sociedad civil tiene un factor fundamental. Hay que encontrar un modelo en el Perú que permita mejorar la dirección de la política y de la inversión pública a favor de la niñez, de la primera infancia y de la seguridad alimentaria. Estamos, recalco, sufriendo nuevamente el efecto nocivo de no habernos preocupado en esos temas durante mucho tiempo, y creo que esta situación nos debe obligar a pensar en esto con mayor potencia y a apoyar modelos como el que estamos desarrollando en Cusco para que esto se pueda hacer efectivo. Muchas gracias. Gracias a ti, Víctor. Vamos a abrir la última ronda de intervenciones para sus impresiones finales, y también tenemos una pregunta de nuestros participantes. ¿Cómo se está enfrentando los desafíos sobre la alimentación escolar y la seguridad alimentaria en el contexto de la COVID-19?
Para tus comentarios finales, te escuchamos, Lena, quien abre esta última ronda de intervenciones. Gracias, Freddy. Sí, yo creo que en realidad, pensando un poquito en lo que nos viene como reto y como desafío, ¿no? Yo quiero que también poner en el centro la posibilidad de capitalizar todo lo que tenemos ahora. Yo creo que el programa Caliwarma en estos 2 años de pandemia ha demostrado una muy buena capacidad logística de llegada, de organización y de adaptación. Ahora que se viene el siguiente año, y espero que ya con las puertas abiertas, porque realmente es urgente que de una vez los niños regresen a las clases, el programa Caliwarma se puede convertir en uno de los motores para que esto suceda más rápido. Porque acordémonos que una de las razones por las que se implementó los programas de alimentación escolar fue para mejorar la asistencia y la permanencia de los niños. Hay miles de niños que han abandonado las escuelas, ya sea porque han tenido que inmiscuirse en labores para generar ingresos a la familia, ya sea porque no tenían los recursos para poder continuar con esta educación a distancia, ¿no? Entonces, ahora que se van a abrir las escuelas, creo que el programa Caliwarma va a aportar muchísimo para impulsar la inserción de los niños. Por otro lado, creo que el reto más grande para retornar a la escuela va a ser cómo aseguramos que la escuela sea segura para esos niños, a pesar de que ya tenemos toda la vacunación en avance, que tenemos las medidas sanitarias implementadas. Hay mucho temor de las familias, mucho temor también de la comunidad educativa para empezar este nuevo año 2022 con las clases abiertas. Entonces yo creo, con las aulas abiertas, entonces yo creo que ahí también va a haber un reto para el programa, de nuevo, de cómo va a tener que adaptarse a esta nueva normalidad. Más allá, el programa ha cumplido siempre con estándares de inocuidad importantes, pero ahora también va a depender de un esfuerzo importante con el Ministerio de Educación para que las medidas de higiene, las medidas sanitarias en la escuela se puedan dar de tal forma que se mantenga esa seguridad e inocuidad que siempre el programa ha dado, ¿no? Entonces, para cerrar, ya yendo un poquito digamos, al cierre de este evento, yo creo que lo que hemos conversado aquí nos muestra, en primer lugar, la relevancia del programa de alimentación escolar en la seguridad alimentaria. Creo que nadie duda del aporte del programa de alimentación escolar en general, de los programas a nivel global y a nivel Latinoamérica, los programas de alimentación escolar en la seguridad alimentaria. Por tanto, es un programa que está basado en los derechos del niño, pero que también aporta a la seguridad alimentaria, a la protección social, a la educación y al desarrollo humano. Yo creo que no perdamos de vista digamos, esta posibilidad de ver el big picture de los programas de alimentación escolar. No solamente son programas de asistencia alimentaria, no son programas solamente para hacer un servicio alimentario eficiente, tienen la posibilidad de aportar en el desarrollo humano en un país de una manera importante. Gracias. Muchas gracias a ti, Lena. Para tus comentarios finales, impresiones de este evento, adelante, Víctor. Muchas gracias, Freddy. Definitivamente el contexto de la pandemia, un poquito respondiendo a la pregunta, ha sido muy difícil para la región, para todas las regiones y para el Perú entero, el mundo entero, pero enfrentar la pandemia con una precariedad en el Estado tremenda ha significado que muchas de las gerencias, como la de desarrollo social, se dediquen gran parte del tiempo a responder a la precariedad del Estado, el oxígeno, la precariedad de los hospitales, las camas UCI, etcétera, etcétera. Yo puedo considerar que es un año de gestión menos que hemos tenido para pensar realmente en cuestiones importantes como estas y no en lo urgente en lo que hemos tenido que pensar. En ese contexto, sin embargo, de pandemia, y antes de que esta ocurriera, gracias a la Mesa de Lucha contra la Pobreza, al Acuerdo por el Cusco y a una serie de instituciones que diseñaron una política de intervención como es el TINCU y contra la anemia,
logramos de lanzar antes de la pandemia el incentivo a los gobiernos locales. Y eso significó que seamos una de las regiones que pese a la pandemia redujo el nivel de anemia a nivel de país, y eso nos pareció muy importante, porque además logramos ver que es difícil pues lograr que un gobierno local visualice un tema tan abstracto para muchas autoridades como lo es la desnutrición o la anemia, que además no trae rédito político, versus verse como gestores, como promotores de una estrategia, como que han conseguido recursos para su localidad por trabajar por sus niños. Algo que definitivamente ha cambiado la dinámica y la está cambiando. Tenemos Festitincuis ahora visitas a los gobiernos locales para ver el impacto de esta articulación. Entonces, la articulación tiene que ser efectiva, tiene que visualizarse en indicadores, tiene que reconocerse y también tiene que sancionarse cuando no ocurra, cuando haya una situación de abandono o cuando la autoridad definitivamente no le interese, a la autoridad local sanitaria, a la autoridad económica, no le interese trabajar por el tema. Debe haber una mirada o un reproche o una vigilancia social que permita llamar la atención y permita decir qué está pasando aquí. Un concurso es lo que hace. Los gobiernos locales se comparan entre ellos. Dicen, oye, ¿qué estás haciendo tú? ¿Por qué no gestionas como el alcalde vecino? Entonces, definitivamente, debemos de procurar encontrar modelos que nos permitan hacer efectivo el discurso, que nos permitan hacer, yo diría esto, a la vez de agradecer a nuestra ministra Dina Boluarte por esta invitación tan importante a este panel, trasladarle lo que nos ha pedido nuestro gobernador, que nos visite, que converse, que vayamos a una localidad, que nos visite en un TINCU y en una reunión de nuestros espacios de concertación, y que pueda ver la potencia de una articulación efectiva a nivel local, donde hay que definir intervenciones que son propias, desde los alimentos que son diferentes en una zona de selva a una zona de sierra, desde los problemas de la desnutrición y la anemia, que es diferente en ese 60% de selva que tiene el Cusco a ese 40% que tiene de selva, desde la diferencia entre una población que tiene más, digamos, vínculo con la cultura aymara o con otras culturas cercanas en el Cusco, a culturas de la selva, como los machiguengas, los asánicas, los piro, los huachipaires, que también tienen conceptos culturales, intervenciones locales que requieren ser valoradas y apreciadas. El Perú es diverso, las intervenciones tienen que ser locales, tienen que ser diseñadas a nivel local con la participación de nuestras autoridades locales y por supuesto de las autoridades regionales. Muchas gracias, Freddy, a través tuyo, a nuestra ministra, por favor, agradecer la invitación y hacer extensiva la invitación a que pueda acompañarnos en la ciudad del Cusco para discutir un poquito más sobre estos temas y sobre nuestras propuestas de intervención. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Víctor, y estamos tomando nota de vuestra invitación. Y para concluir esta última ronda de intervenciones y además el panel de esta tarde, escuchamos a Enrique Román, representante de FAO. Muchas gracias nuevamente, Freddy. Mucho se ha dicho que esta pandemia nos ha desnudado en diferentes sentidos, ¿no? Sobre todo porque ha mostrado nuestras diferencias, nuestras debilidades, nuestras carencias, pero también en algunos casos felices, ha demostrado también, ha revelado algo que no sabíamos, ¿no? Ha revelado las capacidades que iban más allá de lo que pensábamos, ha revelado también nuestra resiliencia. Y yo creo que el programa de alimentación escolar Jaliwarma es un ejemplo de eso, ¿no? Porque es un programa que supo adaptarse rápidamente y con éxito a la nueva situación, que fue más allá de lo que eran sus funciones y que terminó siendo mucho más que un programa de alimentación escolar, sino un programa que ha salvado del hambre a muchas familias en este país, porque esa capacidad de adaptación que tuvo el programa es realmente ejemplar.
Ahora, eso tiene que quedar como una lección. Eso tiene que ser algo de lo que los demás tenemos que aprender necesariamente. Los retos no han acabado, los retos siguen estando ahí, hay mucho más ahora y son mucho más grandes. Con todo lo que han mencionado mis compañeros aquí en el panel sobre el retorno a las clases, por ejemplo, el próximo año, que esperemos que sea muy pronto, va a haber retos inmensos. Nuevamente, el país va a tener que demostrar esa capacidad de adaptación, esa resiliencia, y nuevamente estoy seguro que los peruanos y las peruanas van a poder demostrar de qué estamos hechos. Hay mucha colaboración, hay mucha cooperación en este momento, esperando atender las necesidades y poner en función las prioridades del gobierno, ¿no? De los sectores del gobierno. Entonces, por favor, cuenten siempre con la cooperación internacional. Esa es nuestra tarea. Nosotros vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance y mucho más que eso para poder acompañar al gobierno en que todo lo que se proponga lo logre con mucho éxito. Muchas gracias. Y gracias también, tomo las palabras de Víctor y de Elena para agradecer a la ministra Dina Boluarte por haber tenido esta deferencia con nosotros de invitarnos a participar de esta Semana de la Inclusión Social, que para nosotros ha sido un inmenso honor. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Enrique. Y de esta manera llegamos a la parte final de este interesantísimo panel, Alimentación Escolar y Seguridad Alimentaria en el Perú. Quiero expresar nuestro profundo agradecimiento a Enrique Román, Lena Arias y Víctor del Carpio, y de manera muy especial a cada uno de ustedes, quienes a través de la plataforma Zoom y las redes sociales vienen siguiendo esta 9ª edición de la Semana de la Inclusión. Muchas gracias a cada uno de ustedes y hasta otra oportunidad. Damos el paso a nuestros colegas del MIDIS. Adelante, Víctor. Muchas gracias, Freddy. En efecto, han sido 2 días muy interesantes de reuniones que han servido para intercambiar ideas, reflexiones, analizar las intervenciones del MIDIS en general y de cómo es que podemos ir mejorando en la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social y en todas las actividades que desarrolla el MIDIS y que ha venido, por supuesto, desarrollando con mucho éxito y participación en territorio durante estos últimos años, en principio estos 10 años de celebración del MIDIS. A continuación, vamos a dar pase al viceministro de Prestaciones Sociales, el señor William Contreras Chávez, quien nos dará el honor de poder presentar las conclusiones del segundo día de panel y aprenderemos de ello. Viceministro William Contreras, le damos el uso del micrófono, por favor. Quedamos de usted. Muy buenas tardes a todos. Mis saludos a los asistentes, panelistas y conferencistas de esta tarde. Efectivamente, hoy hemos abordado 4 temas centrales que recibimos como fructífero aportes y comentarios de suma importancia, no solamente como análisis, sino como discusión, como perspectiva, como puntos de vista para seguir mejorando estos programas tan importantes vinculados con el tema de la pobreza y la inclusión social. Sobre todo, como consecuencia o a partir de una nueva época en la que los derroteros para adelante están firmes y nos abre esa posibilidad de mejorar sustancialmente estos programas sociales. Luego de la pandemia, efectivamente, el marco social, el marco económico, el marco de la pobreza son más evidentes y se hace necesario de que el Estado, de que esta institución, este sector, este ministerio, a través de sus diversos programas, pongan la retina para mejorar sustancialmente. Y eso percibimos de los diversos comentarios, de las diversas propuestas, de los diversos planteamientos que se han debatido, que se han tratado el día de hoy y probablemente el día de ayer.
En consecuencia, vamos a expresar las conclusiones derivadas de este panel el día de hoy que acaba de culminar. Respecto al panel número 5, relacionado con la medición de la pobreza multidimensional, debemos señalar que se ha podido identificar de manera muy clara la importancia de contar con un índice de pobreza multidimensional como instrumento para el diseño, formulación e implementación de políticas, el seguimiento, la asignación de recursos, focalización, etcétera, reflexionando también sobre los distintos factores que han ocasionado la pobreza, los cuales no necesariamente son recogidas por el método tradicional que se viene aplicando actualmente, siendo necesario en consecuencia tener en cuenta la heterogeneidad para la asignación de recursos. Es decir, entendemos las nuevas formas que no se han identificado, que no corresponden a la realidad de cómo se ha venido enfocando el tema de la pobreza. Hemos visto también cómo la construcción del índice de la pobreza multidimensional no representa retos como el recojo de información que haga posible su medición, así como la importancia de definir una gobernanza que articule los diferentes sectores y actores, temas y el presupuesto para la implementación de acciones focalizadas a nivel territorial. Estos son los temas, la conclusión respecto al panel número 5. En cuanto al panel número 6, la inclusión económica desde el territorio. Entendemos que se han planteado la necesidad de una renovada visión de la inclusión económica para implementar desde la gestión pública intervenciones adaptadas a la diversidad territorial de nuestro país, que permitan una gestión articulada de intervenciones efectivas, basadas en evidencia y orientadas a lograr resultados. Bajo esta visión, es necesario reconocer que para la inclusión económica, lo social y económico van de la mano. Como lo hemos visto en el caso de la región La Libertad, donde el gobierno regional es un socio estratégico para empoderar al actor territorial, a lo público y a lo privado. Eso es una experiencia importante que debemos tomar en cuenta para futuras intervenciones, para futuras articulaciones. En relación al panel número 7, la estrategia de seguimiento nominal y acompañamiento al hogar en el marco del desarrollo en primera instancia, caso del programa Juntos. Este panel ha permitido visibilizar y poner en agenda el objetivo del programa Juntos y su contribución a que los hijos e hijas de los hogares usuarios logren mayores aprendizajes o capacidades, capital humano, implementando para ello el acompañamiento al hogar, que tiene por finalidad promover el acceso a paquetes de servicio integrados de salud infantil y de gestantes. Para dicha finalidad, incorpora el seguimiento nominal a fin de conocer la cobertura de los servicios priorizados y la situación escolar de sus usuarias y usuarios, así como permite también identificar alertas que puedan ser atendidas en articulación con las instancias competentes en el territorio. Finalmente, en cuanto al panel número 8, relacionado con la alimentación escolar y la seguridad alimentaria en el Perú, se ha podido apreciar de este debate sobre las intervenciones implementadas en respuesta a la inseguridad alimentaria que amenaza a sectores vulnerables como consecuencia de la pandemia por la COVID-19, siendo de una de ellas el decreto legislativo 1472, que facultó a Caliwarma adquirir de manera excepcional alimentos para personas en situación de vulnerabilidad,
habiendo entregado a la fecha más de 136.000 toneladas de alimentos a nivel nacional para el consumo de escolares, de instituciones educativas públicas, usuarias y ciudadanos en situaciones de vulnerabilidad. Estas serían, señoras y señores, las conclusiones derivadas del debate, del intercambio de opiniones, de los aportes esgrimidos esta tarde con el curso del día. Pero también es bueno reflexionar como un punto ya, si me permiten añadir, que los temas que se vienen exponiendo ayer y hoy expresan la perspectiva de afrontar no solo la pobreza en el país, sino también enfrentar las marcadas desigualdades sociales que vive el país. Teniéndose en cuenta que los programas no pueden concebirse como meras dádivas del Estado, sino comprenderse como un derecho social. Y por tanto, estos derechos no pueden ser magros, no pueden ser pobres, sino que deben constituir además un paquete de servicios y de calidad para satisfacer las siempre urgentes demandas de los sectores vulnerables del país, con la participación articulada de los pisos del gobierno y, por cierto, con la participación del sector privado. Esta es, creo, la tarea pendiente y, sobre todo, a partir, ojalá que así sea, a partir de la superación del problema que vive el país, del problema del COVID, nos permita potenciar, reactivar con marcada fuerza los programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Con ello, quiero terminar mi intervención, no sin antes, no lo he hecho aún, saludar al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, saludar a la señora ministra de Estado, doctora Dina Boluarte, a sus funcionarios, a sus directores ejecutivos, al personal a lo largo y ancho del país que se ponen la camiseta institucional, identificado siempre con la visión de estar juntos en la perspectiva de mejorar cuantitativamente los objetivos, la finalidad de nuestra institución para atender las demandas sociales que implican, que requieren los sectores más vulnerables del país. Mi saludo, mi reconocimiento y un abrazo en este aniversario, en esta semana de la inclusión social, a todas ustedes, a todas y todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, viceministro William Contreras Chávez, por sus palabras y las conclusiones del día de hoy. En efecto, desde el MIDIS venimos avanzando en reducir precisamente esas brechas y darles un acceso de servicios públicos universales con calidad a toda la población. Gracias nuevamente a todos los participantes que nos acompañaron durante la sesión del día de hoy y el día de ayer. El día de mañana nos volvemos a conectar a las 9 de la mañana con el último panel, el panel número 9, titulado Desarrollo e Inclusión Social en la Amazonía. Contaremos el día de mañana con la presentación y moderación de Cecilia Medina Coyo, que es nuestra directora ejecutiva del Programa Nacional Plataformas en Acción para la Inclusión Social, más conocido por nosotros, por la población en general, como el programa País del MIDIS. Ella estará moderando el panel número 9, que estará integrada también por otros especialistas como Norma Correa, de la PUC, estará Carlos Figueroa, de FONCODES, estará Rocío Escudero, de CONAP, la Secretaría Técnica de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú, y estará también acompañándonos la representación del gobierno regional de Loreto, y finalmente contaremos con la participación de un conferencista experto, James Leslie, que es el asesor técnico de ecosistemas y cambios climáticos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Nuevamente agradecer a todos los trabajadores, a todos los espectadores y a todos los funcionarios nacionales e internacionales que nos han acompañado estos 2 días.
Y el día de mañana continuaremos con la celebración de la Semana de la Inclusión Social, el aniversario del MIDIS número 10. Gracias por su asistencia y no se olviden de seguirnos en la página del fanpage del MIDIS y en la página web del MIDIS en la sección de eventos, si es que quieren volver a ver los videos. Gracias a todos por su participación. Hasta mañana. Muchas gracias. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.